Buenos días a todos nuestros estudiantes, a las personas invitadas de la comunidad que se están conectando con nosotros a esta charla. Este es el curso de teatro por la justicia social que se enseña en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Florida. En esta mañana tenemos a una invitada especial, una actriz puertorriqueña que nos viene a hablar sobre cómo, ¿verdad?, opera la estética cuando la empleamos para luchar contra las injusticias sociales. Quería, antes de presentar a nuestra invitada formalmente, quería hablar, ¿verdad?, enmarcar un poco la conversación en las motivaciones de esta conversación. De acuerdo con un informe de Naciones Unidas, 14 de los 25 países con las tasas más altas de feminicidio en el mundo se ubicaron en 2018 en América Latina, donde un 98% de los homicidios relacionados con el género no son procesados como tal y muchas veces se quedan en la impunidad. Puerto Rico es uno de los países al final de esta lista junto con México y Surinam, con 3 feminicidios por cada 100.000 mujeres. También por eso, tras más de 2 años de reclamo feminista ante 3 diferentes gobernadores en la isla, finalmente el actual Pedro Pierluisi promulgó en este año el estado de emergencia por violencia de género y anunció políticas públicas para prevenirla y asistir a las víctimas. Muchos coinciden en que es importante un cambio de paradigma en la educación, pero la situación se agrava cuando múltiples sectores fundamentalistas se oponen a cualquier medida feminista que abra paso a la diversidad e inclusión de otras identidades no heteronormativas. Nuestra invitada de hoy a la clase de teatro por la justicia social es Yayana Pagán. Es una actriz y performera feminista que ha estado en el frente de batalla desde la estética y por la justicia social en Puerto Rico. Se ha dedicado al teatro y al lenguaje de señas simultáneamente, destacándose en Improturgia, un proyecto de improvisación deportiva, y como directora de la Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico. Es la intérprete de lenguaje de señas de las Barrileras del 8M, un grupo musical de mujeres afropuertorriqueñas comprometidas con el activismo social y político. Pagán ha estado en el frente de batalla por varias causas, entre ellas la inclusión y accesibilidad de las personas sordas, la lucha contra la corrupción institucional y los feminicidios. ¿Cómo estás, Yayana? Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación, súper agradecida de esta oportunidad. Qué bueno que estás con nosotros. Para las personas que se conectan a través de Zoom, para mis estudiantes en la sala de clase, quería empezar con el video, la versión puertorriqueña de la canción Sin Miedo, que fue grabado por las Barrileras, ¿verdad?, del 8M, de la agrupación de la cual formas parte, para que podamos, digamos, contextualizar esta charla de arte y política. Entonces voy a compartir el video aquí en pantalla para que lo podamos apreciar. ¿Pueden mirar en pantalla YouTube? ¿Sí? Perfecto. Entonces estoy compartiendo sonido. A ver. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan.
todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Mildred, Rosimar y soy Francesca. Soy Serena, Valerian y soy Alexa. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia! 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 Por las lideresas luchando en el caño, por las que resisten como hizo Adolfina, las comunitarias de Villa Sin Miedo, Culebra y Vieques que no comen cuento. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del amor. Y retiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del tambor. Bien, para beneficio de todas las personas que nos acompañan, voy a compartir el enlace de este video que acabamos de ver por el chat. Ahora sí, Yayana, bienvenida. Para empezar esta conversación que será un poco así, un poco rizomática, ¿verdad? Vamos a disparar por todas partes. Le digo a mis estudiantes y al público que nos acompañan que pueden interrumpir, preguntar, comentar, que sea una conversación como si estuviéramos tomándonos un café. ¿Cómo es la vida de un artista en Puerto Rico? Tú que has practicado el teatro desde finales de los 90 hasta 2021 y has visto una transformación en la isla, en el país. ¿Cómo es la vida para un artista a lo largo de los años? ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, cuando estudiaba teatro, pensaba que era todo color de rosa, muy bonito, que la vida de artista es lo que uno suele ver en televisión, ¿verdad? Y cuando realmente entras a trabajar en la industria artística, te das cuenta de que no es tan fácil la vida de un artista. Lamentablemente son muy pocos los artistas en Puerto Rico que pueden vivir del arte. Y aún así, viviendo del arte, tienen que hacer muchísimas cosas artísticas. Tienen que hacer radio, televisión, cine, teatro, improvisación. Pero eso es una parte muy mínima de la clase artística puertorriqueña, ¿verdad? Tenemos que seguir nuestros trabajos regulares, que a algunos nos gustan, a otros no les gusta el trabajo, pero tenemos que sobrevivir, ¿verdad? Tenemos que pagar deudas y en nuestro tiempo libre entonces hacer lo que nos apasiona. Es bien difícil porque el gobierno nos pone muchos tropiezos para abrir espacios artísticos, para hacer presentaciones artísticas. El público general prefiere ¿verdad? Muchas veces ver cierto tipo de arte, ¿verdad? Cierto tipo de comedia y pues lo que es el teatro social, lo que es el teatro clásico puertorriqueño, es bien difícil también que lo apoyen, ¿verdad? Suelen, ¿verdad? Preferir ver lo que se ve en televisión, el tipo de comedia fácil,
el tipo de comedia que a lo mejor es vacía y que no lleva ningún mensaje, que está bien, ¿verdad? Ver todo tipo de arte y reírnos un poco y olvidarnos de los problemas y de la pandemia, pero también hay que ver el teatro que nos hace pensar, que nos hace analizar, que nos mueve, que nos hace ver otros, ¿verdad? Otras áreas de la vida que a lo mejor nosotros no estamos acostumbrados a ver y escuchar. A veces el teatro también que nos pone un poco incómodo. Eso es bueno también que la gente lo vea, ¿verdad? Porque es nuestra realidad. Así que la cuestión del apoyo del público general y la cuestión de los tropiezos que muchas veces nos pone el gobierno es lo más difícil que yo creo que pasa en un artista puertorriqueño. Tengo amigos muy cercanos ahora mismo que están tratando de abrir espacios culturales y para los permisos han estado 1 y 2 años. Sin embargo, tal vez el negocio de al lado, que solamente lo que iba a vender era alcohol, le dieron los permisos en 2 semanas, ¿verdad? Así que los tropiezos y el apoyo que nos dan a la clase artística es bien difícil. El artista tiene que hacer muchas cosas. Mi vida diaria como artista es bien complicada. O sea, yo nunca estoy en mi casa. Yo tengo mi trabajo regular, que aunque incluye el arte, porque soy maestra de teatro, sigue siendo un trabajo, ¿verdad?, de maestra y un trabajo de 8 horas para entonces luego de eso ir a estudiar mis clases de bomba, ir a mis ensayos de teatro, y mis entrenamientos de improvisación. Y mi día empieza a las 6 de la mañana y termina a las 11 de la noche. Eso es todos los días de lunes a domingo. Así que es un trabajo bien fuerte, es un trabajo un poco estresante, pero al final, cuando haces lo que te apasiona y llevas un mensaje y ves que las personas se acercan y dicen, qué bueno que están presentando esto y qué bueno que pude ver esto, o el arte y el teatro ha cambiado mi vida, pues eso es súper satisfactorio, ¿verdad? A lo mejor la paga no te compensa, pero sí el trabajo que hiciste, pues le puede cambiar la vida a otros. Así que sí, es un poquito difícil el trabajo del artista en Puerto Rico. Yo sé que en muchas partes del mundo, pero yo que he viajado los últimos años a Europa y a New York, pues aunque es difícil, yo siento que no la tienen tan difícil como en lo que es en Puerto Rico. Sí, mencionaste dos palabras interesantes, clases y entrenamiento. Quiere decir que a pesar de que llevas muchos años, siempre te estás entrenando para no perder, digamos, el ritmo, la agilidad. Todo el tiempo, el que estudia actuación o cualquier arte, si tú dejas de estudiar y te dejas la educación continua, te vas a quedar en un estilo, ¿verdad?, que se hacía en los años 90. Si yo me quedara en el teatro con lo que aprendí en mi escuela de Bellas Artes especializada, no hubiese logrado muchas cosas y aprendí muchísimas y les agradezco y mis profesores los mejores del mundo y siempre digo que es la mejor escuela especializada de Puerto Rico. Pero venir al área metro, porque yo soy del área sur, ver otros estilos de actuación, conocer otras personas y ver teatro. Yo siempre digo que ver teatro y ver otros compañeros en escena es la mejor clase de actuación. Eso es bien importante también entre nosotros apoyarnos y en Puerto Rico también eso es algo que es bien difícil. Los grupos artísticos están bien divididos. Es como que yo soy de acá, tú eres de allá, y eso es algo también que no nos ha dejado progresar como clase artística. Hay demasiada división en la clase artística en Puerto Rico. No hay un apoyo. Y sí, siempre he seguido entrenándome, siempre he seguido tomando talleres. Estuve en Madrid tomando unos talleres de improvisación y mi vida cambió. Eso fue antes y después de ir a España. Mi vida y mi entrenamiento como improvisadora es completamente diferente porque ves otros estilos, cuentan otras historias, es algo bien diferente. Y en la bomba, que sí, que sigo estudiando, aunque pertenezco a las barrileras del 8M, estoy estudiando baile y percusión también. Sí, y a las barrileras vamos a llegar porque el proyecto que has desarrollado con las barrileras, esta versión de la canción Sin Miedo que se origina en México, entiendo. Ahí vamos a llegar porque trabajan directamente con la alta incidencia de feminicidios en Puerto Rico. Pero antes de llegar, ¿verdad? Porque la violencia de género ha sido uno de los temas más inquietantes de los últimos 15 o 20 años. Siempre la ha habido, pero ha habido un incremento. También ha habido un incremento en la crisis insular, es decir, hemos visto en los últimos años cómo la situación económica y política cada vez hace de la vida, ¿verdad? Hace que la vida sea mucho más difícil de llevar. Y por supuesto tendríamos que hablar del punto determinante que representa el huracán María. Entonces, a partir del huracán María, te he visto, ¿verdad?, por las redes, por las noticias activas,
en diferentes protestas que han habido en contra de la corrupción institucional, por supuesto de los feminicidios, pero también abogas por las personas sordas. Entonces, pensemos, por ejemplo, después del huracán, cómo cambia tu vida como artista y cómo has colocado el arte, ¿verdad?, en beneficio de la recuperación de tus grupos sociales, de la comunidad, de la isla. Bueno, cuando sucedió el huracán María, by the way, yo perdí cosas de mi apartamento en ese momento, también tuve mi momento, ¿verdad? Personal súper difícil, y yo estaba comenzando en un colegio a trabajar, y desde ese momento hacia acá han pasado tantas cosas en Puerto Rico y en el mundo, que los estudiantes, los jóvenes con los que yo trabajo, he visto directamente cómo se han atrasado, cómo ha comenzado la depresión, cómo su vida ha cambiado. Es como que ha sido un problema, un traspié tras otro, ¿verdad? Vino el huracán, los temblores, la pandemia, problemas en el gobierno, los problemas de la luz, todo eso de María para acá ha sucedido corridito, como que pasó 3 meses, pasó otra cosa, y entonces estos estudiantes se han visto afectados, han estado prácticamente 2 años sin clase, porque estuvimos virtual y eso fue bien difícil. Por los temblores en el sur hay estudiantes que no pueden ir a la escuela todavía y siguen por Zoom. Otros, pues por la pandemia, los padres no los están enviando a las escuelas. Así que llevan 2 años de atraso educativo, ¿verdad? Y yo he tratado, a pesar de todas estas crisis, tratar de llevar el arte, y como digo, el arte es lo que los ha salvado de muchísimas de estos tropiezos que han tenido, porque lamentablemente no todos tienen las herramientas, no todos tienen el apoyo de los padres. Así que con el arte he tratado, ¿verdad?, de rescatar todo esto que viene problema tras problema tras problema durante los últimos 2 años. Y si a nosotros los adultos nos ha afectado, imagínate a los jóvenes que muchas veces, y a los niños que no entienden realmente cómo resolver esto o lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Ha sido algo bien difícil. He estado en manifestaciones desde el huracán María, pero sobre todo lo que pasó en el verano del 19. Ahí es donde más activa he podido estar, ¿verdad? Luchando por el país. Yo iba todos los días a las manifestaciones del verano del 19. ¿Cuántos Recuerdo días que, fueron? Como 22 bueno, días, algo así. estuvimos casi un mes. Yo, cuando empezaron las manifestaciones, yo llegaba de viaje, y desde al otro día que llegué de viaje, yo comencé a ir a las manifestaciones. Yo te diría que solamente como 2 días nada más no fui. De hecho, el día que él renunció fue uno de los días que no fui. Pero yo estuve allí. Para beneficio de las personas que nos escuchan, el verano de 2019 es lo que llamamos cuando en Puerto Rico se publican los chats del gobernador y algunos secretarios de Estado, en donde aparecen barbaridades en contra de diferentes comunidades, y causó una indignación tal en la isla que la gente se lanzó a las calles, que es lo que nos explica Yayana, y lograron que renunciara el gobernador. Sigue adelante. Eso es correcto, sí, gracias por la aclaración. Y pues fue algo, ¿verdad? Sabemos que fue súper indignante y nos salimos a la calle. Y ahí comenzó sin planificarlo, esta unión con mis estudiantes, porque yo llegaba a las manifestaciones y allí habían estudiantes míos, estudiantes de nivel superior y estudiantes de nivel universitario, interpretando en lenguaje de señas a los sordos lo que estaba pasando allí al frente de la fortaleza. Llevando música, llevando teatro, llevando arte. Los jóvenes también ya estaban indignados con todo esto que estaba pasando. Y desde ahí comenzó más mi trabajo y mi actividad social para con el país. Todavía en esto yo no estaba en las barrileras ni nada de eso, pero sí trabajé mucho lo que fue el teatro social y llevar un mensaje con mis estudiantes a todo lo que estaba pasando en el país. Fue desde María, el verano del 19, y ya luego, pues, lo que sabemos, los temblores, lo del cambio de energía eléctrica a una compañía que se llama, ¿verdad?, Luma, y ahora con esto de la pandemia también hemos tenido que trabajar mucho, y los feminicidios. Sí, fíjate, cuando hablaba con una escritora puertorriqueña que se llama Yolanda Arroyo Pizarro, ella me decía que en el momento en el que aparece el COVID en escena, ya los puertorriqueños habían atravesado varias cuarentenas, porque están las cuarentenas post-huracán, cuando no hubo electricidad por Ujú.
un año prácticamente, y luego vinieron las protestas, y luego vinieron los terremotos, Exacto. y entonces llega el COVID. O sea que ya había una inestabilidad y una angustia, digamos, existencial, Claro. porque la vida en la isla se había tornado difícil. ¿En qué momento llegas a las barrileras? Pues a las barrileras luego de del verano del 19, quise buscar, siempre me han gustado todas las manifestaciones artísticas y siempre había querido tomar clases de bomba. Y entonces hay una academia que se llama Cambuye, al lado de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras, y busco información y me matriculo allí para tomar clases de baile de bomba. Entro allí como un hobby, ¿verdad? Para hacer algo de baile todas las semanas. Y desde ese primer día de clases con mi profesora Marien Torres, que es la directora artística del video de la canción Sin Miedo, desde ese primer día yo dije, ok, la bomba me ha cambiado la vida. Aprendí muchísimas cosas que no sabía de mi historia, y aunque a mí me gusta la historia de Puerto Rico, aprendí muchísimas cosas que la bomba nos ha traído a nosotros como país. Me enamoré de la bomba, definitivamente, seguí tomando las clases y como 2 meses después de estar tomando los cursos, ella hace una invitación abierta a lo que es el 8M y para que las barrileras del 8M, que todos los años llevaban como 5 años más o menos ya participando, ¿verdad? Nos incluyéramos a ese grupo y participáramos de lo que es el 8M. Yo dije que sí, como siempre, me conoces de hace bastantes años y aunque no cante, no baile, no actúe, lo que sea, yo digo sí, esta vez vamos. Entonces, pues ella me invitó y definitivamente pues ahí fue que comencé a participar. Ese año que participé fue el año que vino la pandemia, o sea, la pandemia llegó en marzo y en esa presentación del 8M estaban los famosos turistas italianos que supuestamente habían traído el COVID a Puerto Rico y ellos estaban en esa manifestación del 8M como público, porque el crucero estaba en Puerto Rico en ese momento. Y eso fue un domingo y el jueves, como quien dice, nos encerraron en nuestras casas. Así que eso fue mi primer y último 8M antes de la pandemia, ¿verdad? Y ahí tuve la oportunidad de interpretar en lenguaje de señas y de bailar y de cantar. Hice las 3 cosas. Y ahí fue que comenzó mi actividad como tal con las barrileras del 8M, que aunque nos encerraron, estuvimos activas con todo y pandemia participando en manifestaciones. Efectivamente, porque el video que vimos se grabó en medio de la pandemia, digamos, hace un año. Sí, la canción Sin Miedo fue a principios de este año. A principios de este año. Sí, ¿Cómo la canción fue Sin Miedo fue... Dime. Sí, ¿cómo fue la experiencia de grabar ese video? Porque fueron varias etapas. He estado en entrevistas con diferentes, ¿verdad? Músicas, actrices que participaron y fueron como varias etapas, ¿no? Desde la grabación, luego los ensayos y luego grabaron en un escenario precioso que es un ingenio de azúcar, ¿verdad? Semi-abandonado. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, lo de la canción Sin Miedo surgió un 25 de noviembre del año anterior, del 2020. Nosotros tuvimos una manifestación al frente del Departamento del Trabajo en donde algunas de las barrileras estuvimos, ¿verdad?, haciendo diferentes presentaciones y canciones y cantamos la versión original de la canción Sin Miedo con uno que otro detalle que lo trajimos, ¿verdad?, al contexto puertorriqueño. Pero fue algo que fueron de pequeños detalles que cambiamos en la canción. Ese día que cantamos la canción, nosotras mismas y el público dijeron, ¿por qué ustedes no hacen la versión puertorriqueña de la canción Sin Miedo? Porque la canción Sin Miedo tiene varias versiones a través del mundo. Esto lo trajo Vivir Quintana, que es una mexicana, y esa es la versión original, pero luego de eso, la idea era que todos los países hicieran su propia versión. Y nosotros todavía no teníamos la de nosotros. Así que ese día que tuvimos esa manifestación de frente al Departamento del Trabajo, dijimos, yo creo que este es el momento de que hagamos nuestra versión y qué mejor que hacerla en bomba puertorriqueña, ¿verdad? Y ahí fue que surgió, ahí entonces fue que comenzamos a hacer la edición de la letra, a buscar información de los últimos feminicidios que habían surgido y empezamos a criollizarla, empezamos a hacer ¿verdad? La versión con bomba,
a cargo de Marian Torres, que es la directora artística del video, y el arreglo coral al lado de Nelly Lebrón, que es una de nuestras mejores cantantes y compositoras en Puerto Rico, que eso para nosotros fue como que, wow, la versión coral va a ser de Nelly Lebrón. Que es Y pues profesora del conservatorio, ¿no? profesora, y tuvimos la presentación en el conservatorio hace como un mes también, el estreno Sí. de la canción allí. Eso fue bello. Surgió una pregunta en el chat, ¿qué son las barrileras? Si vieron el video, en el video aparecen unos tambores. Esos tambores de bomba son los barriles, o les llamamos barriles. Entonces el que toca el tambor es un barrilero, pero en este caso, por primera vez en la historia, tenemos barrileras, porque es un instrumento que casi siempre toca el varón. Entonces llamarle barrileras también es una forma de hacer frente, ¿verdad?, al machismo musical. Exactamente, que todavía existe. A veces vamos a bombazos y ven que todas las que están, las barrileras son mujeres y es como que, ok, ¿qué está pasando aquí? Porque todavía, ¿verdad? Hoy día muchas de las barrileras son mujeres, de las que tocan en la bomba son mujeres, pero todavía existe el machismo dentro de la bomba puertorriqueña de como que no, los que tocamos somos los hombres y las que cantan y bailan son las mujeres. Pero sí, eso es la barrilera y 8M, porque todas las manifestaciones del 8 de marzo, pues nosotras estamos presentando y haciendo nuestra protesta y nuestras manifestaciones allí al frente del Capitolio. Por eso nos llamamos las barrileras del 8M. Pues entonces así surgió, Nelly comenzó a hacer el arreglo coral, las chicas, ¿verdad? Las cantadoras principales van y graban el video y ahí entonces una vez se graba ese video y se hace esa versión, nosotras las bailadoras comenzamos los ensayos de lo que es la coreografía del video, que fue lo más complejo de todo el video, porque era llena de simbolismos, ¿verdad? La coreografía es puro simbolismo y las tomas aéreas pues tenían que quedar bien perfectas y ahí fue que comenzó lo difícil. Y ahí, mientras montábamos los bailes, pues yo comencé a montar lo que fue la parte del lenguaje de señas y ahí es que como oficialmente empiezo con el lenguaje de señas con las barrileras, porque sí había ayudado y sí había interpretado señas, pero en este 8M de este año y en la canción Sin Miedo es que oficialmente ya tenemos interpretación de lenguaje de señas en todas nuestras actividades y ahí es que invito a las otras dos chicas que están en el video, que son estudiantes mías y han seguido mis pasos en la interpretación de señas y ahí pues entonces mezclamos lo que era la música, la canción, los bailes y la inclusión a la comunidad sorda en este video. Ese día duró 12 horas, estuvimos ayer de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde bajo ese sol grabando. No hubo descanso más que voy al baño y tomo agua porque estamos todas en todas las tomas, no es como que primero una y después nos fuimos. Esas últimas tomas que estamos por grupito, eso fue lo que se grabó a las 6 de la tarde. Pero de 6 de la mañana a 6 de la tarde fue el batey, en el cual estamos casi 100 mujeres allí bailando, cantando e interpretando bajo ese sol. Y fue maravilloso porque la historia de ese espacio, eso era lo que sucedía hace años, el trabajo bajo el sol, ¿verdad? Que estaban estas personas en ese espacio, así que vivimos lo que ellos vivían en ese momento. Habían personas que estaban mareadas, allí habían niñas grabando y estuvieron allí con nosotras bajo el sol, también sin descanso. Y eso es bello, como desde pequeñas estas niñas ya están haciéndole frente a las injusticias sociales del país. Eso fue espectacular. Momentos de grabación en los que compañeras han pasado ¿verdad? Por problemas en sus casas en cuanto a violencia, ley 54, todas esas cosas, al momento de grabar les tocaron y teníamos que parar la grabación porque les tocaba demasiado el momento. Entonces lloramos, respiramos, nos apoyamos entre todas. Siempre nosotras decimos, aquí está tu manada, ese es nuestro lema. Y nos abrazamos y seguimos grabando. Pero fue un día, aunque fue súper cansón, fue un día hermoso. Y cuando vimos el video, que lo hemos visto mil veces lloramos. Sí, me gustó mucho en el video, noté que incluyeron diversidad de identidades. Vi a personas no binarias, vi a personas trans, distintos tipos de mujer, distintos tipos de interpretación de género. Y eso creo que es uno de los aciertos principales del video, esa inclusividad. Así que por ese lado, ¿verdad? Para mí también, he visto el video muchas veces, no solo para la clase, lo he visto por entretenimiento en mi casa. He llorado varias veces con el video, creo que es un buen trabajo. En este video se mezcla otro de tus talentos y otra de tus aportaciones, y es el lenguaje de señas. ¿Cómo llega el lenguaje de señas a tu vida? ¿Y qué representa para ti trabajar con los sordos en Puerto Rico? Bueno, el lenguaje de señas
casualmente llegó en una clase de teatro de mi maestra de teatro de escuela elemental. Un semestre, la maestra de teatro de tercer grado dejó a un lado el teatro y nos empezó a enseñar lenguaje de señas. Y desde este momento yo dije, ay, que esto está bien chévere, súper cool, me gustó esa clase y jamás olvidé lo que la maestra me enseñó en tercer grado. Yo comencé a estudiar formalmente lenguaje de señas ya yo teniendo como 30 años más o menos. Yo estaba trabajando, yo tenía otro trabajo, pero era algo que estaba ahí todo el tiempo, como que yo quiero tomar lenguaje de señas, porque yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y nunca se me olvidó lo que aprendí con esa maestra de teatro. Y entonces, pues comencé, me matriculé en un curso de los sábados en la Universidad Interamericana de Ponce, todavía estaba en el sur en ese momento, y empecé a estudiar lenguaje de señas. Y tan pronto empecé a estudiar lenguaje de señas, comencé a trabajar en lo que era la interpretación de señas en el Departamento de Educación. Y ahí empecé como intérprete y ya luego entonces que paso a ser maestra de teatro cuando vengo al área metropolitana, ahí empiezo a ser maestra de teatro y lenguaje de señas a nivel superior. Y eso fue desde 2013. De 2013 para acá he estado interpretando, pero como maestra de lenguaje de señas también. Y ahí es que me he quedado. Yo me he enfocado mucho en la interpretación en lenguaje de señas, pero como manifestación artística, ¿verdad? Todos los intérpretes, algunos pues interpretan en televisión lo que son pues, los eventos atmosféricos, otros pues dan clases, otros interpretan, pero yo me he dedicado a llevar las manifestaciones artísticas interpretadas. Por eso estoy con las barrileras, yo con mis estudiantes hago competencias y talent shows en lenguaje de señas. He hecho obras de teatro en lenguaje de señas, así que yo me he ido por eso. ¿Por qué? Porque la comunidad sorda también necesita ver arte, no solamente sentarte en el televisor y ver las noticias y ver que les están trayendo la información. Ellos son humanos como nosotros y ellos quieren ver teatro, ellos quieren ir a conciertos, ¿verdad? Ellos quieren ver poesía, ellos quieren ver un bombazo y saber qué dice en la canción. Así que nosotros nos hemos dedicado, específicamente mis estudiantes y yo, nos hemos dedicado a llevar el arte en lenguaje de señas. Y pues por eso me he ido enfocando. Y nada, así llegó el lenguaje de señas y me he quedado, sigo trabajando lo que es eso, trabajo más las clases que la interpretación. Sí interpreto actividades, pero me enfoco más en dar clases de canciones, interpretación de canciones, conceptualización de canciones, cómo hacer teatro. Ahora mismo estamos trabajando improvisación en lenguaje de señas, que es más difícil todavía, porque es algo que es crear historias al momento. Y si no sabes señas, pues tienes que resolver al momento. Queremos incluir ahí la comunidad sorda, así que los sordos actúen, improvisen y también hagan las señas junto con personas oyentes. Y en eso me estoy enfocando ahora mismo, en lo que es el arte junto con el lenguaje y los oyentes con la comunidad, porque también me gusta enfocarme con los oyentes, que los oyentes sean los que aprendan y no que sean los sordos los que tengan que entender, ¿verdad? Por escritura o por gestos a un oyente, ¿no? Que los oyentes se pongan en el lugar de ellos y aprendan su lenguaje y los puedan ayudar. Eso está muy bien. Voy a abrir el foro por si acaso alguna persona quiere hacer alguna pregunta o comentar, intercambiar alguna impresión con Yayana. Yo tenía una pregunta acerca de las tomadas aéreas. ¿Eran por drones o cómo se hace? La coordinación es la parte técnica del video, pero por favor. Sí, Gracias. fue Magnífica obra. Gracias. Sí, fue por drones, fueron tomas aéreas. Las coreografías, eso es una flor, ¿verdad? Las intérpretes éramos los pétalos. Y entonces, pues, esa flor iba abriendo, iba cerrando. Entonces, teníamos que hacer la toma aérea ensayando para ver las medidas entre cada bailadora, entre cada barrilera y entre cada intérprete, para cuando abriéramos y cerráramos, eso se viera, ¿verdad? Las mismas medidas, así que hubo mucho ensayo de esa toma aérea. Abre la falda, que esta falda se ve más abierta que la otra, un poquito más a la derecha, la vuelta no la ves tan grande, a la más pequeña, pero sí fue una grabación por dron y eso fue algo que se hizo el día de la grabación, eso no se ensayó nunca, o sea, sí estuvo ensayado, pero la toma que la viéramos aérea fue el mismo día de la grabación.
La grabación realmente duró 12 horas por esas tomas, porque como estaba llena, ¿verdad?, de los simbolismos de cuando abría la flor, cuando cerraba la flor, pues eso fue lo que más atrasó, ¿verdad?, el proceso de grabación. Entonces también por eso los colores, las bailadoras estaban de blanco, las barrileras estaban con los colores de la tierra, la esperanza, las intérpretes estábamos de verde, por eso también eran los colores. Y eso es otro de los simbolismos que tiene. Muchas gracias. Claro. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Este video es parte del movimiento de Ni Una Menos? Sí, bueno, nosotros hemos hecho muchísimos movimientos y sí también somos parte del movimiento de Ni Una Menos, sí, definitivamente. Nosotros hemos estado en varias manifestaciones, ¿verdad? Como he dicho anteriormente, pero sí somos parte del movimiento de Ni Una Menos, definitivamente. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de los jóvenes aquí presentes? Sí, María, adelante. Hola Diana, gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera saber cómo fue tu primera presentación con las barrileras del 8M. Describe tu experiencia, cómo te sentiste. Pues mira, fue súper emotivo, súper emocionante. Eso estaba lleno de personas. Yo creo que de las manifestaciones en donde más personas se reúnen en Puerto Rico. Llevar el mensaje, ¿verdad?, que lleva a las barrileras en contra de los feminicidios y las canciones que cantan las barrileras, todas tienen alguna historia, alguna anécdota, todas hablan de justicia social. Y las letras de las canciones y el género o el ritmo en el que estamos tocando esa canción también aporta mucho. Nosotras cantamos esa canción que están viendo ahora y muchas de las canciones que trabajan las barrileras son yuba. El yubá es un ritmo de la bomba que es para protesta, para tristeza, para duelo. Para eso es que se baila un yubá. Para los que no sepan, en la bomba puertorriqueña se baila de una forma improvisada. La bomba es para descargar tus emociones, para manifestar tus emociones. No es algo que se monta coreografiado. En el video sí, ¿verdad? Porque es algo artístico. Pero la bomba realmente siempre va a ser improvisada. Si tú estás en un batey de bomba y tú te sientes ese día triste, frustrado, molesto, contigo, con alguien en la sociedad, con el gobierno, es el momento de manifestarse y tú puedes bailar un yuba, ¿verdad? Porque eso es lo que tú quieres expresar y tú bailas como tú quieras, el tiempo que tú quieras, puedes llorar mientras estás bailando y eso es lo que ha hecho que la bomba me cambie a mí, porque la bomba es sentimiento, emociones y expresión, ¿verdad? Por eso tú puedes estar en un batey de bomba bailando 1 minuto, pero puedes estar 30 minutos bailando y nadie puede decir, ya se te acabó el tiempo, ya tienes que dejar de bailar. Si yo bailo 30 minutos, la bomba sigue 30 minutos ahí sin parar ¿verdad?, de tocar. Y esa presentación que tuvimos, pues me llegó mucho porque hicimos mucho yuba, hablamos mucho de todos los, ¿verdad?, los tropiezos que tenemos en el país, todo lo que son los feminicidios, todo lo que el gobierno nos está maltratando realmente económicamente también, ¿verdad? Puerto Rico está pasando por muchísimos problemas económicos. Hubo un cambio de gobierno, pero a la misma vez no lo hubo. Entonces, pues, es ese momento de estar ahí, de ver al país y sobre todo a las mujeres de nuestro país luchando por nuestros derechos y yo estar por primera vez en eso, porque haber estado en las manifestaciones del verano del 19, pero estar caminando no es lo mismo que estar llevando una canción con una letra directa a lo que es el gobierno del país, pues fue sumamente emocionante y ahí también pues, fue la primera vez que interpreté el lenguaje de señas con las barrileras. Ese fue mi primer 8M. Ya luego, el de este año, yo creo que fue mucho más potente en el sentido de que estamos en pandemia, de que hubo cambio de gobierno y de que mis estudiantes entraron a las barrileras del 8M. Ahora mismo este año tengo muchos estudiantes dentro de las barrileras. Interpretamos todo el show y también hicimos intervenciones actorales de diferentes feminicidios que han sucedido en los últimos años en el país. Yo monté con mis estudiantes, que ese video también lo pueden buscar, se lo puedo enviar a su profesor para que vean el link porque está en YouTube.
donde ves toda la manifestación de este año pasado del 8M y vas a ver todas las canciones, todas las historias de los feminicidios, las poesías que les dedicamos a las mujeres, ¿verdad?, que nos han matado, y las intervenciones actorales con los diferentes tipos de violencia por las que estuvieron pasando. Y eso pues lo trabajé yo con mis estudiantes y con la directora artística, que es Marian Torres. Así que estos últimos 2 años, Las Barrileras ha tocado muy fuerte lo que ha sido mi vida. La ha cambiado muchísimo y ha abierto mi mente muchísimo más. Diana, en el chat hay una pregunta. ¿Qué pueden aprender las activistas o los activistas feministas de Estados Unidos de los movimientos en Puerto Rico? Bueno, los puertorriqueños estamos luchando muchísimo por nuestro país. Yo creo que después del verano del 19 somos otro país. Nosotros hemos despertado, nosotros ahora sabemos que valemos muchísimo más como sociedad, como humanidad, como país. Nos dimos a respetar y ese es el momento en el que todo el mundo, esto del verano del 19, esto corrió todo el mundo, todos los medios de comunicación del mundo. Y yo dando un taller con unos estudiantes de Bolivia el semestre pasado, no estábamos hablando de esto y ellos me dijeron, maestra, ¿nos puede hablar de lo del verano del 19? Jóvenes de 15 y 16 años que saben todo lo que pasó. Y ellos dicen, nosotros admiramos todo lo que ustedes hicieron, cómo ustedes sacaron a un gobernador en las calles yendo todos los días. Ustedes o faltaban al trabajo, salían del trabajo directamente allí a manifestarse hasta ese día que lograron que él se retirara, y él decía que no iba a renunciar todos los días y nosotros volvíamos a estar allí. Y así que eso es súper digno de admirar. O sea, yo creo que ese momento que nosotros tuvimos ha hecho que el mundo entero admire el trabajo que nosotros estuvimos haciendo, ¿verdad? Durante todo ese verano. Y todavía seguimos en las calles porque siguen pasando, aunque hay otro gobernador ahora, siguen pasando muchísimas injusticias y ahora mismo casi todos los viernes estamos volviendo a las manifestaciones nuevamente. Y yo sé que si nos vuelve a pasar lo mismo, nosotros, si tenemos que volver a sacar otro gobernador, lo vamos a sacar. Siento que somos un país capaz de que tengamos un gobierno digno, un gobierno que nos merecemos, un gobierno que nos respete, un gobierno que nos haga valer como país y como sociedad, ¿verdad? Hay otra pregunta por aquí, dice, ¿cómo superas los obstáculos de una protesta y tu trabajo de activismo político como figura pública? ¿Cómo lo supero? Bueno, difícil pregunta. Nada, yo hago mis manifestaciones y sigo luchando por el país. Sí es difícil, no sé si pasa en otros países, pero cuando uno está bien claro con sus posturas políticas y cuando uno las expresa, yo expreso mis posturas sin ningún problema. Sí, siempre va a haber personas que te van a dar, ¿verdad?, a dar de lado en el ambiente artístico, porque esta persona tiene una postura, o porque es muy sincera, o porque dice lo que piensa. Eso siempre va a pasar en cualquier trabajo, ¿verdad? Hasta en mi trabajo regular como maestra, va a pasarle que pues no todo el mundo va a estar de acuerdo con tus posturas, o aunque esté de acuerdo, a lo mejor no las va a expresar y dice, no, yo prefiero quedarme callada o callado por evitar o que me echen del empleo o porque no me llamen para alguna obra de teatro. Esas cosas van a pasar. A mí realmente no me importa, yo estoy súper clara con mi pensar, ¿verdad? Como artista en el país. Ahora mismo estamos trabajando una obra de teatro. Al final siempre hacemos un foro y yo y muchos de mis compañeros expresamos nuestras incomodidades con el apoyo o con el no apoyo del gobierno, ¿verdad?, para con las artes. Y nosotros lo decimos abiertamente sin importar quién esté en el público. Así que yo no me tomo personal el que me digan no puedes decir X o Y cosa porque eres artista. Y hay personas viéndote, aunque yo no soy una persona sumamente conocida o famosa, como se le dice, sí hay personas que te siguen y tú no lo sabes. Las redes sociales, eso es algo que han cambiado muchísimo nuestra vida, ¿verdad? Uno tiene redes sociales y te sigue todo el mundo y tú no lo sabes. Y a veces me ha pasado que estoy en un lugar, ¿verdad?, afuera y me dice, ay, Diana, yo te sigo en Instagram, yo te sigo en Facebook y yo no sé quién es la persona, ¿verdad? Y uno como que se asusta, pero para que uno sepa que sí, lo que uno dice y la voz sí es importante. Por eso yo sí lo digo. La gente dice, pero por eso mismo es que deberías cuidarte. Al contrario, mi trabajo la gente lo sigue y yo digo lo que pienso y por eso muchas personas también me siguen y también siguen mi ejemplo,
¿verdad? Así que yo lo veo como algo que debo seguir haciendo. Yo no me cohíbo de decir lo que tenga que decir, tenga efectos negativos o positivos. Nos queda poco tiempo, pero tengo 2 preguntitas más. Nos preguntan en el chat que cómo podemos hacer para unirnos a las barrileras. ¿Cuál es el proceso? Bueno, vengan para Puerto Rico. Hay que vivir en Primero que San todo, Juan. vengan para acá. Bueno, lo de vivir en San Juan no tanto, hay barrileras de Mayagüez, de Ponce, de Añasco, hay de todos lados, y vienen a ensayar hasta acá. Aunque con esto de la virtualidad a veces ensayamos ¿verdad? De forma virtual y después nos encontramos presencial. Pero pues mira, creer que debemos tener un país justo, querer erradicar la injusticia social, eso es lo primero. Querer erradicar la injusticia social, no importa la edad que tengas, no importa, no todas vamos a estar de acuerdo en todo. Dentro de las barrileras hay diferencias de que unas están de acuerdo con unas cosas y otras con otras, pero querer erradicar la injusticia social y que el gobierno nos respete y tener una mejor vida económica, erradicar los feminicidios. Yo sé que es algo difícil, tal vez algo nunca va a pasar, pero que se minimice. Esta semana hubo un feminicidio hace como 3 días, de hecho fue muy cerca de mi casa, una urbanización muy cerca de mi casa, y es un caso que se está investigando. Así que es trabajar y luchar con esto. Esta canción Sin Miedo, aunque no lo creamos, ha hecho muchos cambios en nuestro país. Esto lo ha visto todo el mundo y hay personas que están encerrados y viven en su burbuja, en su mundo y dicen, diantre, ¿verdad? Esto es lo que está pasando en nuestro país. Y esta canción ha hecho que cambie. Yo tengo estudiantes varones que me han dicho cosas hermosas que tú dices, porque son varones. Pues al contrario, yo creo que estamos haciendo un cambio. Las barrileras y todas las personas que se están manifestando, porque tampoco somos las únicas. El arte, volvemos a lo mismo, el arte ha hecho un cambio muy positivo. Vamos bien poco a poco, pero yo pienso que sí que se está logrando. Así que con que quieras erradicar la injusticia social, eso es más que suficiente para poder ser parte de las barrileras del 8M, no importa en qué parte del país o del mundo estés. Muchas gracias. Y tengo una pregunta rapidita que quizás no podamos contestar, pero en el pasado enero el gobernador Pedro Pierluisi, ¿verdad? Este es su primer año en Fortaleza, decretó estado de emergencia por violencia de género, pero este estado de emergencia se ha estado solicitando por los últimos 8 o 10 años. Finalmente lo han logrado, que a nivel institucional se decrete estado de emergencia. ¿Representa esto una ventana para un cambio desde la institución? Porque desde el pueblo vemos, ¿verdad?, cómo ustedes están en el frente de batalla, pero a nivel institucional, ¿crees que esto pueda representar realmente un cambio? Bueno, lo puede representar, pero yo creo que más que todo esto es educación. Y eso es algo que si el gobierno no lo trabaja, nos toca a nosotros trabajarlo, ¿verdad? La educación aquí es lo principal, porque cuando tú educas a los jóvenes y le dices lo que está bien, ahora mismo esto de la educación y la perspectiva de género sigue siendo una polémica y un caos en nuestras escuelas y en el Departamento de Educación. Pero si yo como maestra me ocupo de llevarlo a mi salón y de trabajarlo, vamos a empezar a ver un cambio. Así que sí, el gobierno nos tiene que ayudar, pero ellos lo tienen que decir, pero también nos tienen que ayudar en lo que es la educación, dentro del salón de clase, en lo que es la familia, en lo que es la educación con los padres y los hijos. Porque lo que siempre pasa, muchos padres, no, yo no quiero que le hablen de perspectiva de género a mi hijo en la escuela. Eso me toca a mí, lo educo yo, como siempre decimos, yo lo educo. Sí, pero yo que soy maestra, y lo he dicho a los padres, sí, pero ese no es el problema es que usted dice yo lo educo, pero realmente no lo está educando. Si usted me dice yo lo educo y está en su casa hablándole del tema, sin ningún tabú, sin ningún problema, hablándole claramente, pues perfecto, pero el problema es que usted no nos permite a nosotros educarlo, pero usted tampoco lo hace. Así que yo siempre me tomo el atrevimiento de hablar en mis clases de perspectiva de género, hablar de los feminicidios. Yo doy clases de oratoria y en mi clase se hacen debates de todos los temas sociales. Y los estudiantes me dicen, wow, maestra, yo no sabía esto, en mi casa no me hablan de esto. Estudiantes que van para la universidad, estudiantes que tienen 17 años. Entonces, muchos de los padres me dicen, maestra, se lo agradezco porque yo no me atrevo a hablarle a mi hijo de eso. Hay otros que se molestan, me dicen, maestra, es que eso me toca a mí. Yo sí, pero es que su mismo hijo dice que usted le prohíbe hablar de eso en su casa, que eso está prohibido cuando
un estudiante, cuando es un joven que ya va a ser adulto, que necesita saber las cosas que pasan en nuestro país. Así que el gobierno puede decir lo que quiera y definitivamente necesitamos su apoyo, pero si solamente lo dicen y no hay acción, pues de nada vale. Así que a nosotros como país, vuelvo y te digo, nos toca unirnos y hacer nuestro trabajo, sobre todo a los educadores. Nosotros los maestros tenemos un papel bien importante en lo que es el futuro de nuestro país. Y esta generación de ahora está muy despierta. Esta generación de ahora está bien consciente. Ahora mismo no hay clases en las universidades de Puerto Rico. Están en paro indefinido. Y es esta juventud la que está haciendo que se esté dando a respetar la educación del país. Ahora mismo en ninguna universidad de Puerto Rico está habiendo clases. Estamos en paro. Bueno, muchas gracias por esta charla tan interesante, Yayana. Te agradezco por tu tiempo, tu talento, por todo lo que has aportado a las comunidades a las que has pertenecido, y con mucha admiración te doy las gracias por habernos visitado, para que mis estudiantes y nuestra comunidad también escuchen, ¿verdad?, de primera mano, de palabra de una obrera del arte, cómo se vive el arte cuando se pone en función de la justicia social. Así que muchas gracias, y a la gente que se ha conectado también, muchas gracias por estar en esta conversación, y que tengan feliz fin de semana. Gracias, gracias. Muy bien, gracias.